días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio por la mañana. Les recuerdo que hoy es jueves, estamos a 15 de febrero del año 2018. Muy buenos días, Alexander, ¿cómo le Tú amanece, dices a 15, compañero? algunos empleados dicen, hoy estamos a 1, hoy estamos a 0. Sí, Buenos días. algunos, Sí, algunos. porque hay otros que no cobran un día como hoy. Una Exactamente. cantidad importante cobra el 25 y Principalmente los otra, empleados públicos. claro, y los empleados privados hay una cantidad que solo cobran los días 30. Ujú. Entonces, entre una cosa y otra se distribuye. Sí. Se distribuyen en distintas Se canastas. distribuyen los chelitos. Y sí, claro, y eso significa que el comercio pues permanece activo durante Por todo el ejemplo, los mes. supermercados hoy mandan muchísimos folletos, muchísimas cosas Sí. especiales y eso, para que la gente los aproveche. Para atrapar a la gente, O que es supuesto, distinto. o Para supuesto. atrapar a la gente, no Esa- para que la gente lo aproveche. Porque la visión del comerciante es completamente diferente que la visión del comprador. Ujú. Entonces, el comerciante es para atraparte. Captar, claro. Claro, porque siempre, y eso es estudiado, cuando incluso los alimentos se ponen en lugares muy estratégicos, en góndolas muy estratégicas, de acuerdo a la naturaleza de ese producto. Entonces, los productos no es fortuito que estén en un lugar u otro. Ujú. Se hace un Eso es estudio calculado. acabado y minucioso del lugar más idóneo para ese determinado producto. Ujú. Y entonces yo digo que se ponen especiales para captar al público, para llamar la atención del público, porque también hay un estudio que revela muy claramente que la gente que va al supermercado por jamón y queso termina llevándose 10 productos más. Nunca No compran hay forma de que tú solamente vayas y compres uno o el dos jamón y cosas. el Siempre queso. se te... La clave, mandar a otra persona. Ujú. Eso me da muchos resultados a mí. Yo mando a uno de mis 3 subalternos que yo tengo, que son mis 3 hijos. Tú sabes, yo tengo un amigo que dice, yo nunca voy con mi esposa al supermercado porque cuando yo voy con ella es que ella se le antoja, todo se le ocurre en la cabeza, todo lo que ella tiene que comprar cuando voy yo, pero soy yo el que tengo que pagar cuando Sí. yo voy con ella. O sea, él solamente paga cuando va con ella. No, porque tú sabes que la gente se organiza. Mm. Él le tiene una tarjeta asignada a ella, él me dice para las compras y esas cosas, pero cuando ella va, él es el que paga. Sí, Y él dice aparte. que a ella se le ocurre todo lo que hay que comprar en esa casa, Todo el lo- día que él va con ella. Claro, porque no es tonta. Pero ciertamente que eso atrapa. Son de las tácticas Ujú. que tienen aquellos que se dedican al mundo de los negocios, en este caso al mundo de los comestibles, que usted puede dejar de comprar muchas cosas, pero comida jamás. Claro, claro. Eso siempre hay que ir y comprarlo. Y, Eh, y generalmente las familias hacen una compra de un tipo de cosa mensual, pero hay otra que hay que comprarla semanal. Sí, totalmente. Hay que ir al Y, supermercado una o dos veces y a la entonces, semana. exactamente, entonces hay que hacer una compra general mensual y hay otra que hay que irla comprando toda la semana. Hay una clave importante que se puede implementar y es la de hacer, al menos estoy experimentando desde hace un tiempito, hacer menú en la casa. Se elabora el menú, sobre todo de la cena, porque el almuerzo se puede improvisar un poco más. Pero la cena, cuando ya incluso la muchacha está un poco cansada o que los muchachos llegan uno a una hora y otro a otra, es un poco difícil, pero cuando son cosas que se pueden manejar y se pueden dejar ahí guardaditas, pues Sí. se hace más manejable. Y Así es. entonces también los menús ayudan mucho a ahorrar. Porque ya, bueno, tú elaboras un menú y de acuerdo a esa elaboración usted va al supermercado. Y así no tiene que improvisar comprando una cantidad de provisiones que probablemente tú no vayas a usar durante la semana. Por eso es que hay muchos alimentos que se te dañan. Ay, yo no me recordaba, Sí. no lo tenía en cuenta. Pero mira, es una buena etcétera. estrategia eso que tú estás diciendo. Sí. La Sí. gente debería de tomar en cuenta esa estrategia Claro, tuya, claro. que está muy buena. Cuando tú vas al supermercado, tú compras en base a la receta que tú tienes en la casa. Y entonces puedes variar un poco más. Por ejemplo, en el día de ayer
mi querido padre, mi adorado padre y mi admirado padre, cocinó para nosotros. Hizo unos platos que yo, pero papi, o sea, más a menudo usted tendría que entrar a la cocina. Papi debería de entrar más a la cocina. Y mi papá ayer hizo una comida suculenta, bellísima, bien adornada. Eso sí, que todos los productos que el señor usó fueron de primera. Digo yo, usted es un chef que sale caro, un chef muy caro, porque fue utilizando una cantidad de productos que cuando él me decía yo, papi, pero ¿y qué fue lo que tú le echaste a esto? Ah, no, mira, esto, tiene el otro. Digo yo, pero esto es un plato que sale altamente costoso. Pero bueno, independientemente de eso, en la cocina también hay que ser creativo. Como en los supermercados también. Hay que tratar de alargar, como dicen, el peso. Y se puede hacer con mucha creatividad. Y también dinámico en la comida. Hay personas que son muy creativas en la cocina. Yo entro a la cocina y yo te puedo elaborar un plato con lo que hay ahí. A veces una de las cosas que a mí más me molestaba es cuando la muchacha que nos ayuda en la casa me decía, aquí no hay de nada, porque no había jamón y queso. Porque como a ella le gustaba tanto el pan, con el día que no había jamón y queso, no había nada. No había nada, aquí no hay de nada para hacer. Y yo entonces entraba, yo decía, pero ¿cómo? Mira, aquí hay pasta, que se puede hacer pasta con esta cosa, aquí hay esto, aquí hay otro, aquí hay arepa venezolana, aquí. O sea, había muchísimas cosas, pero para ella no había nada. Bueno, Alexander, lamentando mucho la tragedia que ocurrió en Miami, nueva vez. En Parkland. 17 alumnos fallecieron en una escuela. Un ex alumno emprendió a tiros contra estas personas con un arma semiautomática. Una R-15. Y mató 17 ahí mismo. Hay 2 de ellos que están en estado de gravedad, 2 estudiantes más. Hay otros que... Hay decenas de heridos, son varios los heridos. Hay otros que están siendo operados. Porque yo lo que él hizo, cuando él cogió y disparó la alarma de incendio. Y entonces, que todo el mundo salió. En esos países organizados, cuando se dispara la alarma de incendio, todo el mundo sale hacia afuera. En ese momento entonces empezó a disparar. Cuando la gente iba corriendo hacia afuera, él empezó a disparar. Por eso fue que provocó más víctimas. Sí. Lo atraparon con vida, lo llevaron al hospital y luego... Sí, porque él después hace así y deja las armas y se mete en el grupo de personas que van saliendo del edificio. Sí, claro. Pero las autoridades ya lo tenían ubicado. No, y cuando han revisado el tipo de persona de la que se trata, es una persona que llama muchísimo la atención por las páginas de internet que él solía visitar. Fíjate tú cómo esos detalles son tan importantes para dar con el cuadro de la persona o de quién se trata la persona. Esas son herramientas fundamentales en estos días. Yo lamento muchísimo esa tragedia, la verdad que viste de luto una vez más y le da de frente a un país que insiste en tener a libre albedrío el tema de las armas. Ahí cualquier persona puede adquirir, no cualquier pistolita, ¿no? Armas de guerra. Una sociedad potencialmente armada. Sí, así mismo es. Fíjate tú, mira ahí tenemos imágenes. Gracias Jeffrey, Anthony, por estas imágenes de lo que fue la tragedia en el día de ayer, de ese otro tiroteo en una escuela de la Florida y que inmediatamente las autoridades empezaron a actuar, pero para esas 17 personas fue tarde. Eso fue en Parkland y la verdad es que este joven, Nicolás Cruz, que es como se llama el ex alumno de esta escuela, simple y llanamente decidió volcar su ira, todas sus frustraciones. Un arrebato de locura. En esos inocentes jóvenes que perdieron la vida en el día de ayer. ¿Cuántas cosas tiene la vida? Pero yo insisto en eso que tú acabas de decir. Yo pienso que la sociedad estadounidense tiene que hacer una reflexión seria sobre eso de las armas. Sí. Porque eso
de que cualquier persona tenga un supuesto derecho de ir a una tienda de armas y comprar un faro, un qué sé yo qué, una cosa de esa. Sí. Eso es hasta una aberración. Y ellos lo consideran como un derecho y lo apelan. Y hay unas supuestas asociaciones de portadores de armas de alto calibre o de amantes del armamentismo. Ellos tienen que son muy poderosas en Estados Unidos. Y esa gente tiene una influencia política extraordinaria, a tal punto que en las elecciones, esa gente le cayeron arriba a Hillary Clinton por la posición que tenía Hillary Clinton en contra del armamentismo. Y eso era una cosa descomunal, pero en la sociedad norteamericana, yo pienso que tiene que hacer una reflexión en ese sentido de ese armamentismo exacerbado, porque eso no es posible en estos tiempos. Además, esta sociedad yo pienso que tiene que ser, por un lado, más insegura, porque aquí no hay esos controles que hay en Estados Unidos. Y sin embargo, aquí la gente no anda armada de esa forma. En Estados Unidos, como tú dices, cualquiera anda con un arma de alto poder. No, porque es que eso es una política de Estado. Bueno, es un tema hasta que constitucional. Es un tema que arrastra lo cultural, porque tú sabes que es muy común que en una casa tradicional norteamericana, una verdadera casa de norteamericanos, es muy común que tú encuentres colecciones de armas y que encuentres ese estante con puerta de cristal, con varias armas y colecciones de armas y armas que se usan o que usó su padre o su abuelo en la guerra, armas de tiro al blanco, porque también ellos lo practican mucho, armas de cacería, porque esa es una de sus prácticas en el común de la gente. Eso se da como aquí los muchachos cuando pequeños juegan pelota. Allá para ellos es un tema cultural y entre eso se debate. Pero está también el que ya no son estas armas que se utilizan para la cacería, sino que estamos hablando de armas de guerra que pueden llegar a las manos de cualquier ciudadano común. Y ahí es donde radica la gran situación, el gran debate entre grupos de esa misma sociedad. Unos que están a favor de la regulación de la venta de armas de fuego como debe de ser y otros que insisten en que no. ¿Quiénes son los que insisten en que no? Bueno, justamente el sector armamentista de Estados Unidos, que es uno de los más influyentes, si no el que más, una de las grandes industrias, que más incidencia tiene en la política, en la vida norteamericana, es ese grupo de empresarios del mundo de la fabricación de armas de fuego. Lamentablemente, ese grupo armamentista, ese grupo que cree, bueno, pues ese es su mundo, eso es lo que le deja cuarto. Y eso va en detrimento de esa sociedad que le viene dando de frente en oportunidades distintas y en situaciones distintas tragedias como estas, en lugares públicos de distinta naturaleza, maratones, cine, escuelas, discotecas, hogares de ancianos, discotecas, o sea, donde quiera. En parques. Parques en todas partes. O sea, ¿qué más quiere esa sociedad norteamericana para reaccionar? ¿Qué más ¿O qué hay espera? que hacer? ¿Qué más espera? Sí, pero no, todo lo contrario. Eso, viene el presidente, se solidariza con las familias que se mataron, y todo un show, un espectáculo, y terminó ahí. Y bien, gracias, porque todo sigue igual. Yo no sé si tú recuerdas que Bill Clinton, cuando era presidente, creo que fue por 10 años, que votó una ley transitoria, creo que por 10 años. Sí. Que pero ¿quién está ahora ahí? Que le ponía un control. Pero después cuando llegó George Bush... no, porque imagínate. Pero ha exacerbado todas esas cosas. Es más, de lo que defiende, de lo que apela al armamentismo como un supuesto derecho. Sí. Una cosa hasta irracional. El que se esté hablando de que es un derecho portar armas. ¿Por qué? Sí. Bueno, mira, Alexander, yo no sé si tú
le has dado seguimiento a lo que está pasando en Guatemala y lo que está pasando en muchos otros países de la región, Centroamérica, Suramérica, todo lo que se llame Latinoamérica, están pasando una serie de hechos que nosotros no podemos verlo como algo aislado. En algún momento la República Dominicana, si no reacciona, parte de todo lo que está pasando nos puede tocar colita y quién sabe si parte del cuerpo mismo. Lo digo a raíz del apresamiento no solamente del expresidente Álvaro Colón, sino en varios exfuncionarios. Varios ministros. Varios exfuncionarios del más alto nivel que también fueron apresados, prisión preventiva. Y cuando usted se pone a ver cuál fue, de qué es que se le está acusando, tanto a Álvaro Colón como se habla del transbús, ¿cómo es que se llama? El medio de transporte. Transurbano. Transurbano. El transurbano, que fue un proyecto para el ciudadano de a pie, para los hijos de Machepa, además de todo, según lo que puedo ver, un proyecto interesantísimo, inclusivo, etc. Pero los alegatos que se están utilizando para apresar esta cacería que se ha dado, esta cacería de brujas que se viene dando, son sumamente cuestionables. Los alegatos, o sea, los argumentos que se utilizan, no tienen ningún asidero, no tienen sustento, pero eso poco importa. Lo mismo ha pasado con Luis Ignacio Lula da Silva, y su única culpa ha sido el ser un político exitoso, amado por una cantidad importante de brasileños, en el caso de Lula, reitero, que supo crear un liderazgo fuerte, sólido, muy sólido, y que además gobernó, y esto le llevó a que su liderazgo creciera, por supuesto, durante sus gobiernos, durante sus mandatos. Luis Ignacio Lula da Silva transformó esa sociedad brasileña para bien, transformó todo lo que tiene que ver con la plataforma macroeconómica y económica en sentido general de esa sociedad, llevándola a ser uno de los países más productivos del mundo, convirtiéndose en la sexta economía del mundo, pasando y llevando a Brasil a ser uno de los grupos del G8, el grupo de los 8. Estaba incluido Brasil dentro de ese grupo por ser su economía una de las más pujantes y grandes del mundo. Pero la historia de Brasil hoy día es muy distinta. Y ha sido un proceso en el que la intervención de manos extranjeras ha sido fundamental. Pero lo que está pasando en Brasil, a lo que está pasando en otros países centroamericanos, no es distinto. Están utilizando el mismo guión, están utilizando la misma temática. ¿Quién es fundamentalmente quien lleva a la cárcel a Álvaro Colón? La CICIG. ¿Y quién es la CICIG? ¿Y quién la promociona y quién la financia? Estados Unidos. Y de esa manera se están tejiendo una serie yo digo que de agresiones a la comunidad política y a los líderes de mayor trascendencia de la política, que están desbaratando, descuartizando la región. Y lo peor de todo es que todavía no hacemos conciencia de esto. La región, ¿por qué? Porque Estados Unidos había perdido parte de su incidencia, de su poderío en la región y lo quiere recuperar. Y ha venido
a recuperar su región. Pero ¿cómo lo está haciendo? En base a las peores prácticas que se pueden gestar, a una cacería de brujas que no tiene ni siquiera sustento justificación para darse. Pero entre los medios, nosotros mismos que nos hacemos cómplices, un grupo importante que se hace cómplice de toda aquella estrategia bien fundamentada, bien organizada y con muchos dineros para hacer lo posible, nos dejamos atrapar. Y por eso es que ustedes ven en cada país, incluyendo la República Dominicana, que muchos dominicanos se prestan a esas sinvergüencerías. Y son parte de defender, por ejemplo, el tema migratorio. Se vuelven más haitianos o venezolanos o de cualquier otra nacionalidad que dominicanos. Y lo defienden sin ningún tipo de pudor ante los medios. Pero todo eso pasa y de allí se deriva en otras cosas. Ayer hablaba con una persona que me decía, Lindsay, salir de mi casa, yo quisiera que tú me acompañaras un día de mi apartamento a unas cuantas cuadras. Y en esas cuantas cuadras, donde me dirijo al gimnasio porque me queda muy cerca, de 8 personas que tú ves caminando, 7, si no las mismas 8, hablando creol. Pero eso es un plan bien orquestado, en el que también muchas veces las autoridades se dejan atrapar. Y en este caso de la República Dominicana, sabemos que desde el propio Palacio se propicia esto, de que entren todos a la República Dominicana, de que los haitianos, pobres haitianos. Sí, pero el problema no es ese. El problema es que lo primero que hay que decir es pobres dominicanos. O sea, lo primero que se tiene que implementar es una política pública que vaya en favor de la mayoría de los dominicanos, que se le privilegie al dominicano, porque somos nosotros los que tenemos y mantenemos viva esta nación, las que le damos sentido a lo que es nuestra nación. Pero aquí está pasando algo grave. Pero lo propio está ocurriendo en toda la región. Este es un caso particular, el de la República Dominicana, como lo es de cada país, porque cada uno tiene sus características. Ahora, lo general, lo mismo, el mismo guión. ¿Cuál? Ese mismo, el de destruir a una parte importante de los líderes que hoy inciden en la política de sus pueblos, pero como esos líderes no bailan la misma música de esos otros que quieren volver a rescatar la región, entonces simple y llanamente los eliminan. Antes los mataban, ahora ellos han cambiado las cosas. Ahora Allende lo mataron y a muchos otros lo mataron. Pero ahora, y de Chávez se especula que hubo algo raro ahí. Pero ahora entonces lo matan moralmente. Yo no sé cuál de las dos es peor, porque es acribillarlo moralmente. Y después que una persona, que lo cogen preso, olvídate que ya inmediatamente la gente lo que entiende, ese hizo lo malo, eso dirían en el campo, hizo la cosa mala, porque se supone que la justicia debe de ser igual para todos, pero la justicia no puede actuar de manera alegre. Sin embargo, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque parte de ese tentáculo importante del Estado ha sido vulnerado también. Ha sido permeado por esos grupos que inciden en la región. Mira, entonces, la verdad que lamentamos muchísimo todos esos hechos y al final nosotros como país tenemos que estar, vuelvo a reiterar, y creo que aquí la comunidad política es muy importante que esté atento, sobre todo aquellos que toman las grandes decisiones de las naciones y muy puntualmente aquellos que toman las decisiones aquí en este país. Mira, Lindsay, ese caso de Álvaro Colón, a mí me sorprendió realmente cuando vi en la prensa que había sido apresado, acusado de corrupción, porque Álvaro Colón ejerció la presidencia en un bajo perfil. O sea,
no fue un presidente estridente, no fue un presidente de escándalo, pero además, cuando sale del poder, se integra a la comunidad internacional y había mantenido un ejercicio político muy activo en toda la región, incluso participando por la OEA en unas que otras actividades. Ahora, esa CICIG, que está dirigida por un colombiano, que no recuerdo el nombre, ha demostrado una actitud muy beligerante, que es la Comisión Independiente contra la Impunidad y la Corrupción, CICIG, que es un órgano creado por estamentos internacionales. Se creó en Guatemala y en Honduras. En Guatemala es donde ha tenido un ejercicio más... Y bajo la administración de Álvaro, fue Álvaro que la fue llevó Álvaro porque Colón se dejó atrapar, o sea, se dejó atrapar. Fue Álvaro Colón cayó en esa trampa. que la creó. Sí, fue. Incluso no que la creó, no, él no la no, creó. digo que la creó, que la autorizó, permitió, que la autorizó. Sí. Mira, entonces, Jimmy Morales, el actual presidente de Guatemala, desde que asumió el poder, ellos tomaron, porque ya habían destituido a Pérez Molina y a Barletti, y habían tenido una participación muy activa en la supuesta denuncia de corrupción contra Pérez Molina y Barletti. Entonces, cuando Jimmy Morales asume el poder, ellos enfilan entonces contra Jimmy Morales. Incluso un hermano y un hijo de Jimmy Morales fueron acusados también por la CICIG. Pero Jimmy Morales al final cedió y entonces tiró la toalla no, y dijo, está bien. No, él trató incluso de sacar al colombiano Entonces, hubo hubo un grupo de ONG que enfrentaron la decisión de él y llevaron el caso incluso a la Corte, a la Sala Constitucional del Supremo. Y es la Sala Constitucional del Supremo el que desautoriza la orden de Jimmy Morales, y entonces ya él no tenía otra opción que aceptar eso. Ahora, este colombiano, bastante beligerante que es, lo he visto en varias entrevistas, y una vez parece ser que él había tenido algunos conflictos con Álvaro Uribe cuando Álvaro Uribe fue presidente de Colombia. Cuando a él lo designaron en Guatemala, en la CICIG, Álvaro Uribe le advirtió a los guatemaltecos que ese señor era un resentido, que era bastante hostil y que le iba a crear muchos problemas. Pero eso fue cuando lo designaron. Y así mismo como Álvaro Uribe dijo, se refirió a ese señor cuando lo designaron, así ha venido siendo. Ahora, él se ha ganado todo ese espacio de la oposición y de los grupos de poder de Guatemala. Él lo tiene a su favor, hasta el punto que le echaron para atrás la decisión a Jimmy Morales cuando Jimmy Morales trató. Ahora, esa entidad, incluso aquí hasta se habló una vez también de venir a crear una réplica de la CICIG, y aquí hubo gente incluso trabajando en eso. Lo que pasa es que el liderazgo político de aquí del país de algún modo devolvió la bola, y eso no llegó a cuajar aquí en el país. Pero aquí en el país también se llegó a hablar de eso. En Honduras no se llama CICIG, sé que también empieza con comisión, no recuerdo el nombre, pero es un estamento que se ha pretendido llevar a todos estos países de América Latina como una forma de coartar el ejercicio de la clase política, como una forma, porque hay un plan, y es de todos estos líderes políticos que no hacen causa común con ciertos sectores, inhabilitarlos con acusaciones de corrupción, y aquí ejemplo de eso hay de más. Aquí sabemos lo que se ha hecho contra líderes políticos importantes, que se ha tratado de levantarles infamas y calumnias y cosas como forma de inhabilitarlo políticamente. La suerte es que aquí ese estamento no llegó a cuajar, porque si ese estamento hubiese cuajado aquí, esos grupos económicos, esos grupos de poder, un sector de la prensa que bastante beligerante estuviera defendiendo las actividades
de esa supuesta comisión de lucha contra la impunidad, que no son más que estamentos predirigidos para lograr objetivos definidos en toda la región. Y eso lo saben todos los líderes políticos de aquí de América Latina, lo saben. Ahora, lo importante no es darle aquiescencia a ese tipo de entidades en este país, porque ya vemos lo que hicieron en Honduras y lo que están tratando de hacer en Guatemala. Y en otros países, lo que pasa es que en otros países han podido guardar la forma. Pero ciertas presiones que hacen aquí ciertos periodistas y ciertas entidades, supuestas ONG, son actividades propias de esos mismos grupos aquí en el país y financiados incluso por los mismos sectores. Y Álvaro Colón se ha convertido en la última víctima de esos grupos, que aquí están muy bien identificados y aquí todos sabemos quiénes son. Lo que pasa es que aquí no han podido constituir una CICIG. Mira, Lindsay, te iba a decir que tú y yo hemos hablado mucho hasta la saciedad desde el año pasado, no desde el año pasado, tenemos como un año y medio en eso, hablando de la estructura fiscal del país y de la necesidad de hacer una reorganización fiscal que permita eliminar ese déficit que viene arrastrando el presupuesto nacional de más de 200.000 millones de pesos. Y no hemos referido bastante a las excepciones fiscales. Yo no sé si tuviste el informe final del Fondo Monetario. El Fondo Monetario estuvo aquí hasta el 30 de enero pasado. Y el informe del Fondo Monetario Internacional, el informe de la comisión que vino aquí y evaluó la economía nacional, salió ayer y está en la prensa de hoy. Ese informe, Lindsay, yo no sé si tú lo leíste, pero exactamente lo que nosotros hemos venido diciendo en todos estos meses, exactamente lo que hemos venido diciendo. Y hemos dicho que la principal agresión a la estabilidad fiscal de este país y a la sostenibilidad financiera de este país es un ajuste fiscal. Así mismo lo dice el fondo. No sé si tú ya lo leíste. Leí parte de ese informe y nada de lo que dice el fondo es nuevo. Por eso nosotros hablábamos de que cuando venga el fondo a verificar, ¿no?, lo que está pasando en la República Dominicana en términos económicos, no era de extrañar que las recomendaciones del fondo fueran las mismas, además, que las que hizo el año pasado. Y que la que el año pasado hizo la del año antepasado. Exactamente. Aquí hay un tema que las autoridades no han querido o no han podido, yo no sé, pero creo que ha faltado voluntad política, no han querido enfrentar. Las autoridades, y cuando hablo de las autoridades me refiero a eso mismo, al gobierno. El gobierno no ha querido enfrentar un mal que tenemos en este país. Y es el tema de una estructura impositiva totalmente agotada. No hay para dónde coger. Y como no hay para dónde coger, hay que cambiarla. Y nos estamos endeudando porque no hay para dónde coger. El Fondo Monetario Internacional habla de ampliar la base impositiva. Eso no es tan sencillo. Ellos hablan también de que el tema de las exenciones hay que ponerle que hay que eliminarla y la simplificación claro, fiscal. Y la simplificación. Ellos hablan porque también, vuelvo a reiterar, lo he dicho en distintas oportunidades, el Fondo Monetario Internacional dice algunas cosas y esas son las que nosotros podemos ver. Otras se las advierte a las autoridades y queda de acuerdo en no revelarlas porque pudiera ser que el daño económico, Anthony, consígueme un poco de agua, pudiera ser que el revelar esas informaciones pudiera afectar la economía de nuestro país. Y esas son las cosas que no se ven.
pero que muchos intuimos. Y otros que se tienen adicionales informaciones, o sea, nos llegan informaciones de manera adicional que nos hacen entender, comprender cuál es el cuadro, cuál es la real situación frente al tema del manejo de las políticas fiscales de la República Dominicana. Por eso ustedes ven estar un tanto dubitativo y un poco resbaloso al momento de abordar el tema de todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, ¿no? y la forma en que está estructurada. Yo la verdad es que cuando leía la información, la leí muy tarde, esa es la verdad, y no me sorprendía, porque todo lo que ellos han dicho, nosotros lo hemos dicho aquí. Lo hemos dicho, pero que además no tiene ningún elemento nuevo. No hay nada que tú puedas decir, bueno, mira, esto es grave. Hay un elemento, ¿qué cosa pudiera ser? Hay un elemento al que ellos se refieren ahora que hace más preocupante el tema. Y es que ellos plantean que en este momento la economía dominicana tiene esa seria amenaza, pero que a la vez tiene un riesgo más alto. Bueno, porque tiene el petróleo en alza. Aunque parece ser que el petróleo podría empezar a ceder, pero tiene un... Va a llover, no moja. Exactamente. Tenemos el asunto de la ralentización. Ralentización. Esa palabra. La ralentización. Ralentización. No, que no me sale. Ralentizar la economía. De la economía norteamericana, de la economía, que va a obligar a las autoridades de la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés. Sí. O sea, hay un entorno internacional, una situación financiera internacional más restrictiva, partiendo de que como Estados Unidos está dando facilidades para la repatriación de capitales y para las inversiones de las empresas norteamericanas en su territorio, pues eso le quita espacio a estos países. O sea, hay un entorno internacional difícil, que el país no lo tenía antes. Entonces eso obliga a que las autoridades dominicanas empiecen a reflexionar con más seriedad sobre este aspecto de hacer un ajuste fiscal. Que yo pienso que eso, Lindsay, yo pienso que ese ajuste fiscal debe venir primero por la eliminación de tantas excepciones fiscales. Aquí este país no puede ser que este país esté financiando la energía eléctrica a grandes emporios económicos a costa de porque ustedes oyen a esta gente hablando que los políticos, que la corrupción, que esto, pero aquí el verdadero fardo que tiene esta sociedad para avanzar hacia el desarrollo son todas esas acciones fiscales. Estamos hablando de 238 mil millones de pesos que están recibiendo los grandes, los poderosos grupos económicos. Y entonces ahí es donde yo veo el hoyo más grande de la economía dominicana, porque el déficit que está arrastrando la economía anual es de 200 mil millones. Entonces aquí se habla que las nóminas del Estado, pero nadie ve que le están dando 238 mil millones de pesos de decisiones fiscales a los grandes grupos económicos. Pero la nómina del Estado a la que ellos se refieren es tan abultada y tan grande precisamente porque el sector privado no reúne las condiciones para emplear a tanta gente. ¿Y por qué también? Porque el Estado está tan cargado con ellos mismos que también no permite quizás desarrollar más políticas que vayan en beneficio de crear mayor ambiente de creación de empresas, de negocios, etcétera, para crear nuevos empleos, nuevas plazas de trabajo. Entonces, una cosa trae como consecuencia a la otra. El hecho es, Alexander, que eso que tú señalas, de que, bueno, se pudiera ver como elemento nuevo esta parte, tampoco es nuevo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, toda acción va teniendo una consecuencia. Todo paso que se va dando tiene consecuencias, tiene reacciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a medida que va avanzando el tiempo, a medida en que las cosas se van dejando igual,
en todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, con un panorama en el que el endeudamiento nos viene arropando, unas exenciones que están ahí, una base impositiva, una forma de recaudación totalmente injusta, que va en detrimento de todo lo que se llame micro y medianas empresas, por supuesto que a la larga va a traer mayores consecuencias. Y es lo que está advirtiendo el fondo cuando habla de que se deben de crear mayor cantidad de políticas públicas a largo plazo y no a corto plazo. Por eso es que yo entiendo que la clase política, o sea, quienes gobiernan, esa clase gobernante, por un tema de popularidad, por un tema de, ay, yo tengo que mantener a la gente feliz y tranquila. No, yo creo que los mandatarios muchas veces deben de tomar decisiones odiosas. Para eso lo pusimos, porque el tiempo a la larga puede cobrársela muy caro. Y lo digo, y siempre pongo el ejemplo aquí, de nosotros los padres. Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que se le pegue en gana, o siempre tomamos las decisiones en base a lo que los niños quieran y se mantengan contentos, pues esos muchachos no van a ser más que unos guiñapos, una gente que no va a rendir frutos. Porque a los niños desde pequeños hay que ponerle normas, establecer normas, reglas, a veces hay que tomar decisiones con ellos que aunque sean odiosas, a la larga, a la postre, le va a beneficiar. Incluso cuando usted lo lleva al médico, le ajusta una vacuna. Bueno, el muchacho llora, el niño no quiere, pero hay que ponerle la vacuna porque de lo contrario le da tétano, porque es una vacuna contra el tétano, le puede dar. Y así también en todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, de vez en cuando a ese pueblo hay que inyectarle una serie de vacunas que, aunque pueden resultar odiosas y a veces dolorosas, sí son necesarias y sí es una manera de actuar con responsabilidad, como el padre, como aquel que en un momento determinado le duele ver a su hijo llorar, pero al final ese hijo te lo va a agradecer y lo va a valorar. Lo que pasa es que el tiempo puede ser tan largo que probablemente no sea hasta mucho tiempo que ese hijo te lo valore, como pasa también en la política. Porque yo estoy pensando en reelección, porque yo estoy pensando en cómo mantener las encuestas altas. Eso no es responsable. Eso es poco responsable y es actuar de manera y de espalda a esta propia sociedad. Por eso es tan urgente el que un tema como ese se le preste atención, porque el fondo lo viene advirtiendo. El día que el lobo llegue, ya no va a haber nada que hacer. Y ya en todo lo que tiene que ver en el orden económico, las cosas se empiezan a sentir. Usted sale a la calle y usted ve el grito de la gente. Ahora vienen y como lo titulan, porque también eso es otra cosa. Aquí agarran y elaboran una nota de prensa las autoridades del sector, en este caso económico del gobierno, y en este caso muy puntualmente el Banco Central de la República Dominicana o el Ministerio de Hacienda o Economía, Planificación y Desarrollo, mandan una nota a los medios de comunicación y ese medio te la publica íntegra. O sea, no analizan nada, no investigan nada y van y le publican la nota como dijo esa parte del gobierno. Y eso no puede ser así. Eso es una manera de manipular las cosas. Ay, la economía va a crecer en este año. Es lo que pone. 5,5% va a crecer la economía este año. ¿En base a qué? Sí, pero ¿cómo? Pero todo va a seguir igual. Pero quienes van a crecer van a ser los mismos. Quienes se van a llevar el gran pastel va a ser el 1% de la población. El otro 99% que nos lleve mágaro. Pero, ¿qué va a pasar en este año? Que el salario va a seguir siendo igual y el costo de la vida peor. O sea, ¿de qué es que estamos hablando?
de un crecimiento macroeconómico que nadie lo ve porque es invisible y solamente está en los bolsillos de 7 gente. Espérese un momentito ahí. O sea, entonces al final la gente dice, ¿y a mí qué me importa que la economía crezca? ¿Qué me importa a mí si crece o no crece? Porque al final yo lo que estoy es peor. Mi calidad de vida ha desmejorado. Los servicios son cada vez más costosos. Y de hecho, muchos de ellos hasta optar por no tenerlos. Mucha gente ya no tiene teléfono residencial, tratando de ahorrar costo, de bajar los costos en sus hogares. O sea que está bajando la calidad de vida. Claro, porque se están eximiendo, se están limitando en cosas que probablemente son hasta básicas o que eran comunes en los hogares. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? De que la economía crece y está todavía tan centralizada y cada vez más. De que a este pueblo no se le está mandando la señal o la esperanza no se le está sembrando en que las cosas pudieran cambiar, en que las autoridades están en el deseo, y no solo en el deseo, convencidas de que tienen que hacer las transformaciones que se tienen que hacer. Mira, Alexander, tú sabes lo que está pasando hoy día. Con esa ley de lavados de activos que acaban de aprobar desde hace un tiempo, tú sabes lo que está pasando. Que esas son de las leyes que golpean más al pueblo. En vez de a ti decirte que se va a hacer más justo, que se va a actuar con mayor equidad, que se crean políticas públicas justamente para beneficiar a la mayoría y no a ese grupito de empresarios. Es todo lo contrario. La mala noticia es que todas las políticas públicas que en los últimos tiempos se vienen implementando van en detrimento de la mayoría. Eso no puede ser. Esto en algún momento va a explotar. Y cuando explote, entonces las consecuencias van a ser, pero 10 veces, pero elevado a la potencia de 10 mayores. Y es lo que nosotros reiteramos cada vez que hablamos del tema económico y de las políticas económicas que decide y aplica el gobierno, que son totalmente injustas, que son excluyentes, que benefician a unos grupitos, que quienes se están llevando todo el sacrificio de toda una clase trabajadora son esos grupitos. Aquí desde hace mucho no se aumentan los salarios en este país. Más o menos como en el 2006, más o menos, desde el 2006. ¿De qué estamos hablando? Desde una locura, una locura. O sea, tú te pones a ver cuál es el salario mínimo de la República Dominicana versus la canasta familiar y tú te das cuenta de que es, o sea, tú a veces te preguntas, pero es que es invivible. Como la gente puede sobrevivir con un salarito de 8,000 pesos cuando la canasta básica ronda los 30,000. O sea, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen comiendo rabizas del mercado, lo hacen reduciendo la cantidad de veces que se come al día a una o dos, como demasiado. El día que tienen que apareció una cosita por ahí, un picoteo extra, entonces tienen 2 comidas. De eso estamos hablando, de que la calidad de vida del dominicano ha desmejorado. Que se habla de que se sacaron a no sé cuánta gente de la pobreza. ¿De cuál pobreza y cómo? Mucha gente que de clase media baja ha pasado otra vez a ser pobre. ¿Por qué? Porque usted cuando sale del mercado laboral, por X o Y razón, reinsertarse en ese mercado laboral le toma entre 6 meses y 1 año. Los que tienen mucha suerte. Yo pienso que un ajuste fiscal tiene que ir dirigido
a los grandes capitales, porque aquí ya... Pero ese es el problema, O sea, que no está ahí. Tú no puedes... ¿A dónde tú vas a ampliar la base del ITEVI, por ejemplo? Por eso. Hacia el arroz, el pero huevo y esas cosas. pero eso es lo que ellos están... Desde el mismo gobierno, las autoridades lo que están recomendando es ampliar la base impositiva. O sea, que nosotros, en vez de 7 veces que pagamos el impuesto por un producto, ahora lo vamos a pagar 12. Sí, vamos a pagar más, porque entonces, en todo. Entonces yo digo, ¿para quién se está gobernando? ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de un grupito muy pequeño, que son esos empresarios, y en detrimento de la mayoría, que somos nosotros, clase media. Ni siquiera el 1% de la sociedad, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%, porque estamos hablando de 2 o 3 familias, estamos hablando de 8, 10, 12 familias. Ponle tú 20. Que por ahí anda. Ni siquiera son el 1%. No son, pero ínfimamente, ni cerca. Pero entonces, aquí no se puede hablar de una ampliación fiscal sobre la base ni del ITEVI, nada de eso, porque mira, ya todos esos impuestos están saturados. Yo estaba hablando ayer con alguien del mundo empresarial, de esos que actúan de manera transparente y honesta. Porque tú sabes aquí, si tú no estás pegado en el gobierno, que es la mayoría, y tú tienes un negocio, el margen de ganancia de ese negocio, Alexander, eso es ínfimo. Si tú tú y yo somos un ejemplo, no programita, solo el anticipo. Es ínfimo. Entonces, es pequeñísimo. Imagínate tú, una empresa de, qué sé yo, que venda un producto X. El margen de ganancia de ese producto es pequeñísimo, porque la cantidad de impuestos que hay que pagar, y desde local hasta que no sé qué, lo que le queda a ese comerciante es una cosita pequeñita, que entonces se tiene que ir a vender, o sea, a tratar de vender lo mayor posible para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que esos que practican por las normas, por las reglas, están así, miren, ahogados. ¿Por qué? Porque al final no resulta ser un negocio tener un negocio. ¿Qué cosas? Es hasta, pero son paradojas de la vida, pero bueno. O sea, no resulta ser un negocio tener un negocio. Ya un negocio, y estoy hablando de negocios pequeños, medianos, hasta medianos. El sacrificio tiende a ser demasiado. Entonces, ¿pero por qué? Porque las políticas públicas, las políticas económicas actuales van increíblemente en detrimento de esos grupos, de esa clase empresarial, de esos pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Va en detrimento, es como si fueran enemigos. Los tratan como enemigos. Y entonces cuando usted va, mire que y van y te persiguen, la renta te persigue también. Pero si te persiguiera porque tú evadieras sabiendo que tú puedes ganar, bueno, eso fuera otra cosa. No, pero hay que ver lo que es esto. Pero a los grandes grupos, a esos sí que no los persigue. Ahí sí llega a entendimientos buenos. Y así es como andan las cosas en este país. Lo ideal sería que usted no tenga que tener ninguna cuña ni estar pegado con nadie para que las cosas funcionen, para que usted sienta que el sistema es justo, como debe de ser. Bueno, en otros países se paga el 40, el 50% de impuestos, pero usted lo ve de retorno, usted lo siente. ¿Por qué? Porque, bueno, usted paga el 40% de impuestos, el 50%, de hecho, en algunas sociedades sumamente desarrolladas, pero usted no tiene que pagar educación. Usted no lo tiene que pagar, que sería lo mismo. Ni planta eléctrica. Usted no tiene que pagar nada que tenga que ver con servicio energético, de que planta eléctrica extra o lo que sea. El tema privado de los pasajes resulta ser bastante barato. El tema del desplazamiento de la gente suma y con altísima calidad. Aquí el 35% de los dineros que percibe un empleado
lo gasta en pasaje. El 35%, entonces eso es impuesto, eso sería así. Allá, por ejemplo, en países europeos, Estados Unidos, Finlandia y esos sitios, usted paga el 48, el 50, pero usted lo ve de retorno, o sea, lo que le queda del salario te permite vivir y ahorrar, te permite vivir con un nivel, una calidad de vida altísimo, ahorrar dinero, pero usted, ¿por qué? Porque hay una serie de servicios que están garantizados por el Estado. A usted se le devuelve. Aquí nosotros pagamos mucho impuesto y no tenemos nada de retorno. No tenemos nada. Mira, aquí hay pueblecitos. Tú ves, dije que aquí, no sé, en los sectores más importantes, bueno, no se va tanto la luz y que pusieron el sistema de 24 horas, que eso no se cumple, por supuesto. Pero mira, tú te vas a los pueblecitos. Alexander, 12 horas sin luz, corrido. La gente ya tiene el hábito, no, que la luz llega a las 8 y se va a las 12 de la noche. Llega a las 8 de la noche y se va a las 12. La gente se programa, los pobrecitos, y así es como viven. Y eso es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. Y así es como estamos. Al final, lo que han dicho la gente del Fondo Monetario Internacional no puede extrañarle a nadie, ni tampoco es la gran información. No puede Hoy sale como una más. Nosotros tenemos como 1 año y medio diciendo eso. Mira, pues vamos a pausar y retornamos en unos instantes.